Hoy vamos a adentrarnos en el comentario de una obra cardinal en la historia de la literatura occidental, cuyo influjo trasciende generaciones y contextos culturales. El Decamerón de Giovanni Boccaccio constituye un pilar esencial para comprender el tránsito hacia el humanismo renacentista y la evolución de la narrativa. En un mundo saturado de información y narrativas inmediatas, el ritmo pausado y reflexivo de los clásicos puede parecer anacrónico. Sin embargo, la obra de Boccaccio contiene temas universales que no han dejado de resonar: el amor, la astucia, la lucha contra la adversidad y la risa frente a lo absurdo de la vida. Estas cuestiones siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo XIV, aunque el lector contemporáneo puede no identificarlas de inmediato. Lo que quizás haya cambiado es la percepción de la utilidad de los clásicos. En un contexto dominado por lo utilitario y lo práctico, el placer estético y la profundidad filosófica que ofrecen obras como el Decamerón suelen ser subestimados, pero su valor reside precisamente en su capacidad para ampliar nuestra visión del mundo, para ofrecernos una perspectiva de la humanidad que trasciende lo inmediato y lo contingente. En ese sentido, los clásicos no están destinados a desaparecer, más bien esperan a ser redescubiertos por cada generación que los aborda con ojos nuevos. El Decamerón es una obra que, como todos los clásicos, permanece en un estado de latencia cultural, lista para recuperar su vigor en cuanto alguien la relea con la intención de dialogar con ella. El Decamerón, cuyo título original es Il Decamerón, es una obra maestra de Giovanni Boccaccio, escrita entre 1349 y 1353, en pleno apogeo de la peste negra. Este contexto histórico, marcado por la devastación de Europa debido a la pandemia, impregna profundamente el marco narrativo de la obra y las temáticas que en ella se desarrollan. Escrita en italiano vulgar, en lugar del latín tradicional, representa un avance significativo en la literatura destinada a un público más amplio y diverso, permitiendo un acceso más directo a las ideas y relatos del autor. La estructura de El Decamerón es sencilla pero eficaz. Consiste en una colección de 100 cuentos narrados por un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que se refugian en una villa cercana a Florencia para huir de los horrores de la peste que asola la ciudad. Esta premisa, además de establecer un contraste entre el caos externo y la serenidad del retiro, permite al autor explorar una amplia variedad de temas y estilos en un ambiente casi idílico. Así, los cuentos no solo se convierten en un medio de entretenimiento, sino también en un reflejo de las preocupaciones y aspiraciones humanas en un momento de crisis profunda. La estructura del Decamerón es un prodigio de equilibrio y simetría, organizada en torno a un marco narrativo que permite la coexistencia de una rica variedad de relatos bajo una premisa común. 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres se reúnen en una villa apartada de Florencia para escapar de los horrores de la peste. En su retiro, acuerdan una actividad que les ayudará a pasar el tiempo y aliviar el peso de la incertidumbre: narrar historias. Cada día, uno de ellos es designado como rey o reina, y su función es establecer el tema sobre el cual girarán las historias de ese día. Este diseño metódico asegura que, al final de los 10 días, se hayan contado 100 cuentos en total, cada uno aportando una perspectiva singular sobre la condición humana, el ingenio, la fortuna o el amor. El marco que introduce estas narraciones está cuidadosamente diseñado por Boccaccio, quien en el prólogo reflexiona sobre el sufrimiento universal causado por la peste. Este no solo contextualiza la obra en un tiempo de crisis, sino que también explica su propósito: servir de consuelo a quienes enfrentan las adversidades de la vida. Así, la obra se nos presenta como un refugio literario, no solo para los personajes que la protagonizan, sino también para los lectores, a quienes Boccaccio dirige su intención más íntima. Este prólogo enmarca el sentido profundo de El Decamerón, donde las historias trascienden lo anecdótico y se convierten en un espejo de la resiliencia humana. Los personajes principales de El Decamerón son los 10 jóvenes que toman parte en esta singular reunión literaria. 7 mujeres y 3 hombres componen este grupo que, buscando alejarse de los horrores de la peste, se refugia en una villa cercana a Florencia. Las mujeres son Pampinia, Filomena, Emilia, Laureta, Neifile, Elisa y Fiametta.
cada una con su propia personalidad, aunque comparten un espíritu de ingenio y sensibilidad que las convierte en las principales impulsoras de las narraciones. Por su parte, los hombres son Pánfilo, Filóstrato y Dioneo, quienes añaden sus voces al coro narrativo, aunque con matices diferentes. Entre ellos, Dioneo destaca como el más irreverente y audaz. No solo aporta un tono desenfadado a la obra, sino que además se reserva siempre la última narración del día, permitiéndose una mayor libertad temática. Con frecuencia, sus relatos se apartan del tema propuesto por el rey o reina del día, añadiendo un toque de sorpresa y desobediencia que dinamiza el conjunto de las historias. Este equilibrio entre la disciplina narrativa del grupo y la picardía de Dioneo refleja la diversidad de perspectivas y estilos que hacen del Decamerón una obra tan rica y variada. El Decamerón de Giovanni Boccaccio es, en esencia, un retrato multifacético de la condición humana, una obra que explora con agudeza y profundidad una serie de temáticas universales que trascienden su época. En el corazón de estas temáticas se encuentra el amor, tratado en todas sus formas y matices, desde el amor romántico que eleva a los personajes hasta el amor erótico que, despojado de idealización, se nos presenta como un impulso natural y vital. Boccaccio no rehúye ninguna de sus manifestaciones. También encontramos el amor trágico, donde las pasiones chocan con barreras sociales, familiares o incluso mortales, lo que a menudo deriva en finales dolorosos. Así, el autor no se limita a celebrar el amor como una fuerza positiva, sino que lo examina en sus contradicciones y su capacidad para provocar gozo o sufrimiento. Este enfoque, rico y matizado, dota a los relatos de una humanidad vibrante que los hace igualmente relevantes hoy en día. Otro de los pilares fundamentales de la obra es el ingenio, esa capacidad de los personajes para enfrentar y resolver problemas mediante la astucia, a menudo burlando las restricciones impuestas por las normas sociales o las circunstancias adversas. En un mundo donde el azar y las jerarquías parecen gobernarlo todo, el ingenio se convierte en una herramienta de empoderamiento, una forma de ejercer control sobre un entorno hostil o incierto. Boccaccio celebra esta cualidad no solo como un medio práctico para salir airoso de situaciones difíciles, sino también como una forma de creatividad que dignifica a quien la posee. El ingenio no discrimina entre clases o géneros. Tanto nobles como campesinos, hombres y mujeres, recurren a él para triunfar en sus respectivas empresas, ya sea en el amor, en los negocios o simplemente para sobrevivir. Este énfasis en la inteligencia humana, más que en las normas o privilegios, refleja el espíritu humanista que impregna toda la obra. En contraste, el Decamerón también aborda la moralidad y la religión, dos ámbitos que en la sociedad medieval estaban profundamente entrelazados. Sin embargo, Boccaccio no se conforma con los cánones de su tiempo, sino que adopta una postura crítica hacia las instituciones eclesiásticas y su hipocresía. A través de relatos que revelan la corrupción y el doble rasero de sacerdotes, monjas y otros representantes de la Iglesia, el autor expone las contradicciones entre la doctrina religiosa y las acciones de quienes deberían encarnarla. No obstante, esta crítica no se traduce en una condena de la espiritualidad o la fe en sí mismas, sino en una denuncia de cómo las estructuras de poder religioso a menudo traicionan sus propios ideales. Al hacerlo, Boccaccio cuestiona no solo la moralidad institucionalizada, sino también las narrativas oficiales que justifican las jerarquías sociales y religiosas. La sátira y la ironía presentes en muchos de estos relatos subrayan la distancia entre la apariencia de virtud y la realidad de las acciones humanas. El destino y la fortuna también desempeñan un papel central en la narrativa de El Decamerón. En un tiempo marcado por la incertidumbre de la peste y los cambios sociales, Boccaccio parece recordar constantemente a sus lectores la inestabilidad de la vida y la omnipresencia del azar. La fortuna, esa fuerza caprichosa e impredecible, gobierna muchas de las historias, ya sea como un obstáculo que los personajes deben superar o como un golpe de suerte que les cambia la vida. Sin embargo, el autor no presenta a la fortuna como una fuerza completamente arbitraria, sino como algo que interactúa con el ingenio y la voluntad de los individuos. En este sentido, el Decamerón se sitúa en un delicado equilibrio entre la resignación ante lo inevitable y la afirmación de la agencia humana.
Los personajes que logran prosperar, incluso en las circunstancias más adversas, suelen ser aquellos que saben adaptarse a los giros de la fortuna, reafirmando así la importancia de la inteligencia y la flexibilidad en un mundo incierto. Finalmente, uno de los aspectos más fascinantes de la obra es su crítica social. A través de sus relatos, Boccaccio ofrece un mosaico de la sociedad de su tiempo, con todas sus desigualdades, tensiones y contradicciones. Las distintas clases sociales, desde los campesinos hasta la nobleza, son objeto de observación y, en muchos casos, de sátira. El autor no se limita a retratar las jerarquías existentes, sino que a menudo las cuestiona, mostrando cómo las virtudes y los defectos humanos trascienden las barreras sociales. En este contexto, el ingenio y la astucia a menudo se presentan como herramientas para subvertir estas jerarquías, mientras que la avaricia, el orgullo y la hipocresía se revelan como vicios comunes a todas las clases. Esta visión crítica no es amargada ni nihilista, sino profundamente humana, pues Boccaccio parece sugerir que, a pesar de sus defectos, los individuos y las comunidades tienen la capacidad de adaptarse, aprender y encontrar significado en sus vidas. En conjunto, estas temáticas principales convierten a El Decamerón en una obra de una riqueza y complejidad extraordinarias. Boccaccio nos presenta un mundo donde el amor, el ingenio, la moralidad, el azar y las estructuras sociales se entrelazan en un tejido narrativo que refleja tanto las fragilidades como las fortalezas de la humanidad. Cada relato, a su manera, explora estas cuestiones fundamentales, dejando al lector con la sensación de haber viajado no solo a través de las historias, sino también a través de las emociones y dilemas universales que nos definen como seres humanos. Este carácter universal, combinado con la precisión y la vitalidad de su estilo, asegura que el Decamerón siga siendo una obra relevante y profundamente reveladora siglos después de su creación. Entre los relatos más destacados del Decamerón se encuentra el del cuarto cuento del primer día, que narra la trágica historia de Tancredi y su hija Gismunda. Este relato explora el amor imposible entre una noble y su amante de baja condición, una unión que se convierte en el foco del conflicto al ser descubierta por el padre de Gismunda, el príncipe Tancredi. La intensidad de esta narración radica en su tratamiento del amor como una fuerza que trasciende las barreras sociales, pero que, al mismo tiempo, se enfrenta a las rígidas estructuras de poder y autoridad familiar. El control excesivo que Tancredi ejerce sobre su hija se convierte en el motivo central de la historia, al subrayar las tensiones entre el deseo personal y las imposiciones familiares. Boccaccio emplea este conflicto para criticar el autoritarismo de los padres que buscan moldear el destino de sus hijos conforme a su voluntad, ignorando los sentimientos y derechos individuales. La historia se torna aún más dramática con el desenlace, donde el amor se ve sofocado por la violencia y la represión, dejando al lector con una amarga reflexión sobre las consecuencias del abuso de poder en las relaciones familiares. Este cuento no solo conmueve por la intensidad de su narrativa, sino que también destaca por la profundidad con la que aborda temas universales como la libertad, el amor y el sacrificio. El quinto cuento del segundo día, protagonizado por Andreuccio de Perugia, es una narración llena de ingenio y peripecias que ejemplifica la astucia como herramienta de supervivencia en un mundo lleno de trampas y engaños. Andreuccio, un joven mercader ingenuo, viaja a Nápoles con la intención de realizar negocios, pero sufre una serie de infortunios tras ser engañado por una mujer que lo seduce con falsas promesas y lo despoja de su dinero. Sin embargo, lejos de resignarse, Andreuccio utiliza su ingenio para recuperar algo de lo perdido y salir adelante en una situación que podría haber sido su ruina. Este relato también funciona como una sátira que apunta directamente a los mercaderes, retratados como figuras ávidas de lucro, cuya codicia los expone a peligros y humillaciones. A través de las desventuras del protagonista, Boccaccio no solo critica la avaricia y la falta de precaución, sino que también celebra la capacidad humana de adaptarse y superar las adversidades con inteligencia y valentía. El tono humorístico del cuento y las vicisitudes del protagonista
lo convierten en una narración vibrante y llena de enseñanzas, que nos recuerda tanto los peligros de la ingenuidad como el valor de la astucia para enfrentar los retos de la vida. El primer cuento del tercer día, protagonizado por Masetto da Lamporecchio, es una ingeniosa narración que aborda de manera humorística y crítica temas como la lujuria y la hipocresía religiosa. Masetto, un joven campesino astuto, se hace pasar por mudo para conseguir trabajo en un convento, convencido de que su supuesta discapacidad lo hará parecer inofensivo ante las monjas. Sin embargo, su atractivo no pasa desapercibido y pronto se ve involucrado en relaciones con varias de ellas, lo que convierte el convento en un lugar de desenfreno disfrazado bajo la fachada de devoción. Boccaccio utiliza esta historia para poner en evidencia las contradicciones entre la rígida moral que predican las instituciones religiosas y las conductas humanas reales, que muchas veces están impulsadas por deseos naturales e inevitables. La ironía con la que describe la situación y la resolución del cuento, donde Masetto consigue incluso beneficios tras sus aventuras, refuerzan el carácter satírico del relato. A través de este ingenioso juego de apariencias y realidades, el autor no solo provoca la risa, sino que también invita a reflexionar sobre la doble moral y los límites de la autoridad religiosa. Este cuento, con su mezcla de picardía y crítica social, es una muestra perfecta del estilo irreverente y lúcido que caracteriza el Decamerón. El último cuento del 10º día, la historia de Griselda, es quizá uno de los relatos más conmovedores y controvertidos del Decamerón. Aquí, Boccaccio narra la vida de una humilde campesina cuya virtud y paciencia son puestas a prueba de manera extrema por su esposo, Gualtieri, un noble que, tras desposarla, decide someterla a una serie de crueles pruebas para comprobar su obediencia y lealtad. Griselda, a pesar de enfrentarse a situaciones humillantes y desgarradoras, incluyendo el aparente abandono de sus propios hijos y su destitución como esposa, soporta todo con una resignación absoluta y una fe inquebrantable en su esposo. Este relato ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Por un lado, exalta la paciencia y la virtud femeninas como un ideal, mostrando a Griselda como un modelo de fortaleza y sacrificio. Por otro lado, no deja de plantear una crítica implícita a las relaciones desiguales y al abuso de poder dentro del matrimonio, dado que Gualtieri actúa más como un tirano que como un esposo. La resolución del cuento, donde Griselda finalmente es restituida en su posición y el matrimonio se consuma en armonía, genera tantas preguntas como respuestas sobre la naturaleza del amor, la dignidad y la justicia en las relaciones humanas. Este cierre de El Decamerón ofrece un contraste marcado con la ligereza de otros relatos, dejando al lector con una mezcla de admiración y desconcierto ante la profundidad emocional y ética de la historia. El estilo literario del Decamerón es uno de los elementos que más contribuyen a su riqueza y su perdurabilidad como obra maestra de la narrativa. La estructura polifónica, basada en la diversidad de narradores, permite que cada historia tenga una perspectiva y un tono únicos. Los 10 jóvenes que protagonizan el marco narrativo no son meros intermediarios de las historias, sino que aportan sus personalidades y sensibilidades a lo que narran, dando lugar a una variedad de voces que enriquecen la experiencia del lector. Esta polifonía no solo permite explorar una amplia gama de temas y enfoques, sino que también refleja la multiplicidad de la vida misma, donde cada individuo interpreta y cuenta las cosas desde su propia visión del mundo. Otro aspecto destacable es el lenguaje, que, aunque escrito en italiano vulgar, es sorprendentemente elegante y refinado. Boccaccio logra un equilibrio entre la claridad expresiva y la sofisticación estilística, haciendo que la obra sea accesible, sin sacrificar la belleza literaria. Este uso del italiano vulgar fue en sí mismo revolucionario, pues permitía que la literatura llegara a un público más amplio, rompiendo con la exclusividad del latín. El lenguaje claro no solo facilita la comprensión de las historias, sino que también permite que los matices emocionales y las sutilezas del humor brillen con especial intensidad. El humor y la sátira son elementos omnipresentes en el Decamerón, y Boccaccio los emplea con una maestría que trasciende el mero entretenimiento. Las situaciones cómicas, a menudo basadas en malentendidos, engaños o giros inesperados,
no solo provocan la risa, sino que también funcionan como críticas agudas a las costumbres, instituciones y jerarquías de su tiempo. La sátira, especialmente dirigida hacia la hipocresía religiosa y las debilidades humanas, es incisiva pero nunca amarga. Boccaccio no condena a sus personajes, sino que los retrata con una mezcla de ironía y compasión, lo que permite al lector reconocer sus propios defectos en las historias y reírse tanto de ellos como de sí mismo. Este estilo, que combina múltiples voces, un lenguaje exquisito y una dosis generosa de humor, es lo que hace del Decamerón una obra tan viva y cautivadora. Más que una simple colección de cuentos, es un retrato vibrante de la humanidad en todas sus contradicciones, contado con una vitalidad que sigue resonando siglos después de haber sido escrito. El Decamerón ocupa un lugar fundamental en la transición entre la mentalidad medieval y los valores emergentes del Renacimiento italiano. En esta obra, Boccaccio se aparta del pensamiento medieval, centrado en la religiosidad y la trascendencia, para colocar al ser humano en el centro de la narrativa. Aquí no encontramos santos ni héroes míticos, sino personas comunes, enfrentándose a las vicisitudes de la vida con ingenio, pasión y, a menudo, un enfoque terrenal que celebra los placeres, la razón y las emociones humanas. Esta perspectiva humanista, que más tarde definiría el Renacimiento, es evidente en la forma en que la obra exalta la capacidad humana de superar adversidades, no mediante la fe ciega o la intervención divina, sino a través de la inteligencia, la voluntad y la experiencia. La obra bebe de influencias literarias tanto clásicas como medievales, logrando una síntesis que enriquece su profundidad. Por un lado, se pueden rastrear ecos de la literatura clásica en su estructura y en su enfoque sobre el placer y la narrativa ingeniosa. Autores como Ovidio y Apuleyo, con sus relatos llenos de astucia, ironía y erotismo, son claros antecedentes del tono y la temática de El Decamerón. Por otro lado, la obra no reniega de sus raíces medievales, incorporando elementos propios de los relatos ejemplares y los cuentos de tradición oral, tan populares en esa época. Boccaccio transforma estos elementos, adaptándolos a un nuevo contexto en el que la narrativa se convierte en un medio no solo de instrucción, sino también de entretenimiento y reflexión sobre la naturaleza humana. El impacto de El Decamerón en la literatura posterior es inmenso, estableciendo un modelo que otros escritores seguirían y desarrollarían. Su influencia es particularmente evidente en Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, que adopta una estructura similar de narraciones dentro de un marco común y comparte con Boccaccio la inclinación por explorar el ingenio, la sátira social y la diversidad de experiencias humanas. También encontramos su legado en la obra de Cervantes, donde el humor, la crítica y la complejidad de los personajes parecen beber directamente del espíritu de Boccaccio. En ambos casos, el Decamerón no solo sirvió como inspiración, sino que marcó el inicio de una nueva forma de hacer literatura, más libre, diversa y profundamente humana, consolidándose como un hito que continúa influyendo en la narrativa hasta nuestros días. El Decamerón es una obra que, por su riqueza temática y profundidad, ha generado múltiples interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. En primer lugar, su conexión con el humanismo y la transición hacia el Renacimiento es indiscutible. Boccaccio sitúa al ser humano en el centro de sus narraciones, explorando sus deseos, virtudes y defectos, sin los filtros moralizantes que predominaban en la literatura medieval. La obra celebra la inteligencia, el ingenio y la capacidad de adaptación frente a las adversidades, valores profundamente renacentistas que contrastan con el énfasis medieval en la devoción y la resignación. Este enfoque humanista transforma el Decamerón en un espejo de una época en cambio, en la que se empieza a cuestionar la preeminencia de lo divino para abrazar una visión más terrenal y compleja de la existencia. La cuestión de la moralidad de la obra es otra área de intenso debate. Algunos críticos han visto en el Decamerón un texto inmoral debido a sus relatos cargados de erotismo y reverencia hacia las instituciones religiosas y celebraciones de los placeres terrenales. Sin embargo, más que inmoral, la obra es profundamente realista,
reflejando con fidelidad las contradicciones y complejidades de la vida humana. Boccaccio no moraliza ni predica, sino que presenta a sus personajes tal como son, con sus virtudes y defectos. Esta aproximación realista, lejos de ser un ataque a la moral, invita al lector a reflexionar sobre los límites y las normas sociales de su tiempo, desnudando su fragilidad y arbitrariedad. En cuanto a la representación de las mujeres, el Decamerón ofrece una imagen ambivalente que ha generado interpretaciones contrapuestas. Por un lado, muchas de las narraciones presentan a mujeres ingeniosas, valientes y capaces de tomar las riendas de sus destinos, desafiando las expectativas tradicionales. En este sentido, podría considerarse una obra adelantada a su tiempo, que celebra la agencia femenina en un contexto histórico donde las mujeres tenían roles limitados. Sin embargo, también hay cuentos que perpetúan estereotipos tradicionales y refuerzan la idea de la mujer como objeto de deseo o subordinada al hombre. Esta dualidad refleja tanto las tensiones de la época como la propia complejidad del autor, quien no se compromete completamente con una visión subversiva, pero tampoco se alinea con el discurso dominante. Finalmente, La peste, que sirve de trasfondo a la obra, plantea una interesante cuestión sobre el significado del retiro de los narradores. ¿Es este aislamiento una forma de evadir la dura realidad o, por el contrario, una resistencia artística frente al caos y la muerte? Por un lado, se podría interpretar como una crítica a la desconexión de las élites frente al sufrimiento colectivo, ya que los jóvenes que protagonizan la obra buscan refugio en un espacio idealizado, mientras el resto del mundo se enfrenta a la devastación. Por otro lado, también puede verse como un acto de afirmación de la vida, un intento de crear belleza y sentido en medio de la desolación. Las historias que narran no son solo un pasatiempo, sino una forma de preservar la humanidad y la esperanza en un contexto donde todo parece perdido. Este dilema, lejos de resolverse de manera definitiva, enriquece la obra al ofrecer múltiples lecturas y reflexiones sobre el arte, la moral y la existencia misma. Al acercarse a El Decamerón, es fundamental prestar atención al prólogo, ya que éste no solo introduce la obra, sino que establece su tono y propósito. En él, Boccaccio reflexiona sobre el sufrimiento causado por la peste y explica que su intención es ofrecer consuelo y entretenimiento a quienes enfrentan dificultades. Este inicio permite entender la obra no solo como una colección de cuentos, sino como un refugio literario, una declaración de la importancia de las historias para preservar la humanidad en tiempos de crisis. El prólogo, con su mezcla de compasión y claridad, marca el espíritu de lo que sigue y prepara al lector para las múltiples facetas de la obra. A medida que uno avanza en la lectura, resulta valioso identificar los temas y tonos de cada día, ya que cada jornada está guiada por un propósito diferente. Esto no solo enriquece la comprensión de los cuentos individuales, sino que también permite apreciar cómo evolucionan las historias en conjunto, creando una estructura que es tanto dinámica como cohesiva. Al considerar el marco narrativo, es importante reflexionar sobre cómo éste se relaciona con los relatos específicos. La convivencia de los narradores en su villa no es solo un contexto, sino un microcosmos que refleja las tensiones, aspiraciones y dinámicas sociales del mundo que dejaron atrás. Este marco da profundidad a la obra, mostrando cómo las historias individuales dialogan con las experiencias colectivas de los personajes. Por último, uno de los mayores placeres de El Decamerón radica en apreciar las variaciones estilísticas entre los narradores. Cada personaje aporta su propia perspectiva y personalidad a las historias que cuenta, lo que enriquece la diversidad de voces y enfoques dentro de la obra. Esta polifonía no solo hace que cada relato sea único, sino que también permite observar cómo las narraciones reflejan las identidades de quienes las cuentan, haciendo de la lectura una experiencia tanto literaria como profundamente humana. Adentrarse en El Decamerón con estas consideraciones en mente no solo facilita su comprensión, sino que realza el disfrute de una obra que, siglos después de ser escrita, sigue resonando con fuerza en quienes la leen. Dos citas clave de El Decamerón resumen de manera poderosa algunos de los principios fundamentales de la obra. La primera, al di sopra di tutto il caso regna sovrano, por encima de todo reina el azar, encapsula la visión de Boccaccio sobre el papel del destino en la vida humana.
A lo largo de los relatos, el azar aparece como una fuerza incontrolable que puede llevar a los personajes tanto al triunfo como a la desgracia. Sin embargo, esta cita no sugiere resignación, sino más bien una aceptación de la incertidumbre inherente a la existencia. Los personajes de El Decamerón suelen enfrentarse a la fortuna con ingenio y adaptabilidad, mostrando que, aunque no se pueda dominar el azar, sí es posible responder a él con creatividad y resiliencia. La segunda cita, Ridere è proprio dell'uomo, reír es propio del hombre, funciona casi como un manifiesto de la obra, subrayando su dimensión profundamente humana. La risa, en el Decamerón, no es sólo un medio de entretenimiento, sino un mecanismo para confrontar las contradicciones y absurdos de la vida. Boccaccio utiliza el humor para desnudar las hipocresías, criticar las jerarquías y exponer las debilidades humanas, pero siempre con un tono que invita a la comprensión y la compasión. Esta afirmación celebra la capacidad del ser humano de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles, convirtiendo la risa en un símbolo de resistencia y vitalidad. Estas dos citas, juntas, resumen el espíritu de El Decamerón, una obra que reconoce la fragilidad de la vida, pero también su belleza y la fuerza que surge de nuestra capacidad para adaptarnos, crear y reír. Y con esto finalizamos nuestro pequeño comentario sobre esta importantísima obra de la literatura. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.